Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Qué bueno que estamos aquí. Hoy quisiera compartirles un tema que he estado meditando mucho, ¿no? Y que es súper bien importante, que muchas iglesias, muchos predicadores debemos de estar predicando la verdad. Ya no debemos de callar más, no debemos de dejar que esto siga así, ¿no? Debemos empezar a predicar el evangelio auténtico, el evangelio que fue proclamado por nuestro Señor Jesucristo, como también por la iglesia primitiva. Debemos proclamar, continuar con el trabajo de los apóstoles, siguiendo predicando el verdadero evangelio, el cual he puesto a este tema, un evangelio desconocido. Un evangelio desconocido. Así lo he titulado este tema, porque como ustedes pueden ver hoy en día, cuánta cosa no se predica hoy. Acompáñenme por favor a Gálatas capítulo 1, versículos 7 al 9, por favor. Yo solo voy a leer una traducción diferente en la TLA. Cuando estén ahí, por favor, me lo indican con un amén. Gálatas capítulo 1, versículos 7 al 9. Un evangelio desconocido. Se oye por tanto en las redes sociales, y de hecho se han levantado hoy que están esas redes que están disponibles para cualquiera poder subir prédicas, ¿no? Muchos se han levantado a predicar sin conocer el evangelio auténtico. Y el problema de esto es que muchos lo están aceptando a estas personas como parte del pueblo de Dios. Y eso está empeorando las cosas. Están creyendo en un evangelio que no es el mismo que predicó nuestro Señor Jesucristo. Dice en Gálatas capítulo 1, versículo del 7 al 9. En realidad no hay otras buenas noticias, sino que hay algunos que los que están confundiendo. Ellos quieren cambiar las buenas noticias acerca de Cristo. Pero ojo, si nosotros o un ángel del cielo les anuncia otras buenas noticias diferentes a las que les anunciamos, que Dios lo condene. Lo dije antes y ahora lo repito. Si alguien les anuncia otras buenas noticias diferentes a las que ustedes han aceptado, que Dios los condene. Y lamentablemente, estas buenas noticias, este evangelio que se está predicando hoy en día, este evangelio actual o contemporáneo, como le podemos llamar, es un evangelio distinto al que nos predica la palabra, al que nos enseña la palabra. No es el mismo evangelio lo que estamos escuchando en las redes sociales. Están hablando de otro evangelio. Es muy distinto a este. Ya están acomodando el evangelio a tu medida, a su manera. Es como si viniera una persona, yo quiero este evangelio, ¿cuánto me cuesta este evangelio? Que yo tengo tanto dinero, bueno, te voy a acomodar este evangelio a la medida, a tu medida, depende del dinero que tú ofrezcas. ¿Cuánto tienes? Tengo eso. Bueno, te voy a un evangelio a tu capacidad, un evangelio a tu capacidad, un evangelio a tu capacidad. Un evangelio cómodo. Ya no es el evangelio aquel que predicaba nuestro Señor Jesucristo. Por favor, acompáñenme a Mateo capítulo 16, versículo 24 al 25, por favor. Mateo capítulo 16, versículo 24 al 25, el cual dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa mía, la hallará. Ese es el evangelio. ¿Cómo lo puedo decir? Ese es el núcleo del evangelio. O sea, esta cita implica lo importante de lo esencial del discipulado.
Sobre todo aquí en esta cita, calla todo el evangelio de la prosperidad en esta cita. Les da un golpe mortal a estos falsos evangélicos, egocéntricos, que solo son populares en el cristianismo de hoy, en el cristianismo actual. Pero si se fijan en esta cita, negarse a sí mismo, cargar su cruz y sígueme, no hay espacio para la prosperidad. Aquí no hay espacio para concretar salud, bienestar, prosperidad. Aquí esta cita mata todo eso de la prosperidad y no da cabida a nada de eso. Jesús aquí no deja ningún espacio para el evangelio torcido que se está predicando hoy. Ya no es algo que el Señor nos enseñó a través de esta cita. El Señor aquí nos dice todo lo contrario de lo que se está predicando hoy en día. Este pasaje cierra la puerta al evangelio de decretar la salud, como les dije, la riqueza de aquellos que aseveran que si un creyente no tiene prosperidad o no tiene lo que ha pedido es porque no tiene la fe suficiente o porque no ha reclamado sus bendiciones al Señor. Lamentablemente eso es lo que está pasando hoy en día. En varias ocasiones Jesús lo dijo que debe de haber una cruz antes de una corona. Sufrimiento antes de que gloria, antes de gloria, sacrificio antes que recompensa. El núcleo del discipulado cristiano es dar antes que recibir, perder antes que ganar. Jesús habló del alto costo del discipulado, ya lo había declarado en Mateo 10, 37, 39, el cual dice: si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. En Juan 12, 24, 25, se dice que unos griegos que tal vez recién convertidos al judaísmo, que habían participado en la Pascua, pidieron ver a Jesús, y Él les dijo, como le había dicho a Nicodemo antes de que ellos les preguntaran. Entonces los griegos se acercaron a Jesús queriendo hablar con Jesús, y Él respondió: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Cuando una semilla es sembrada, muere para tener una cosecha grande. Así la muerte de Jesús traería la salvación para muchos. Mas la muerte no solo aplica a Jesús, sino también a cada cristiano. Jesús tuvo que dar su vida para poder salvar a muchos. Él tuvo que sacrificar su vida para dar mucho fruto y traer vida a muchos. El cual no solamente como se aplica solamente a Él, sino también se aplica a cada creyente, a cada seguidor de Jesús. Jesús nos ha llamado a morir. Jesús no nos llamó a tener comodidades. Jesús no nos llamó a tener lo mejor de este mundo. El Señor nos llamó a todo lo contrario, a negarnos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Jesús nos llamó a morir. Mas lamentablemente las iglesias están llenas de personas que creen que van directo al cielo, que piensan que en realidad que están bien, en el camino correcto, pero están mortalmente equivocadas. Y esto es porque muchos falsos predicadores están proclamando un evangelio torcido, mal informado, un evangelio que no es el mismo. Como les dije, lamentablemente muchos están aceptando a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Todo mundo quiere hacer
esa oración de fe. Quieren calmar sus conciencias, aceptarlo a Jesús, mas quedarse hasta ahí. No quieren ningún compromiso con el Señor, mucho menos quieren cargar una cruz, mucho menos quieren negarse a sí mismos, mucho menos quieren seguirlo, porque a Jesús le costó su vida, a Jesús le costó todo. Y a un discípulo, a un seguidor del Señor, lo ha llamado también a morir y entregarlo todo. Hoy es tan fácil que muchos van a la iglesia, ¿no? Con tanta esta música que ponen, que logra moverles sus emociones, les dan esa invitación de aceptar a Jesús en su corazón. ¿Cuántas personas no han venido a aceptar a Jesús una y otra y otra y otra vez? ¿Cuántas personas no se bautizan? Están llenas las iglesias de que todas las personas, cada vez que se invita al altar a aceptar a Jesús, va la misma persona, cada vez que se invitan al frente. Y estas personas creen que eso es el Evangelio, pero no es el Evangelio. El Evangelio anunciado por Jesús era un llamamiento al discipulado, un llamamiento a seguirle en obediencia sumisa, no simplemente una invitación a tomar una decisión y hacer una oración. El mensaje de Jesucristo liberaba a las personas de la esclavitud, de sus pecados, mientras hacía frente a la hipocresía y la condenaba. Era una oferta mientras hacía frente a cada pecador. Y no era el mismo evangelio de lo que se está proclamando hoy en día. Las palabras de nuestro Señor sobre la vida eterna eran acompañadas invariablemente con advertencias de aquellos que podrían sentirse tentados a tomar la salvación a la ligera. Y eso es lo que pasa ahorita. No están proclamando el evangelio auténtico. No están llegando al problema del pecador, sino más bien solamente le están ofreciendo una invitación a aceptar a Jesús como Salvador, pero no están llegando al problema del pecado. ¿Cuántas iglesias no están llenas de personas que solamente han aceptado al Señor Jesús, mas sus vidas siguen siendo las mismas? Las iglesias están llenas de esas personas. Todas las iglesias están casi llenas de esas personas. Y lamentablemente, porque muchos están modificando sus mensajes. ¿Para qué? Para suplir cada necesidad de cada persona, de los que asisten a la iglesia. Entre más llenas están las iglesias, les conviene a estos pastores falsos, porque entre más llenas están las iglesias, lógicamente va a haber más dinero para sus bolsillos. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3 y 4, 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3 y 4 dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad, irán tras los mitos. Hoy en día dicen que el culto de la iglesia es demasiado largo. ¿Y qué pasa? Deciden cortarlo. Cortar el tiempo. ¿Por qué? Porque dicen que el tiempo es mucho tiempo para el servicio. Hay que acortarlo. ¿Por qué? Para que la gente no se vaya. Dicen que es demasiado formal al presentarse a la iglesia, por lo cual deciden vestirse bien deportistas. Vienen con gorras. Vienen de una manera que falta el respeto al Señor. Dicen que es demasiado aburrido en el momento de las alabanzas, entonces deciden hacer de la casa de Dios un espectáculo estilo concierto mundano. Mas ahora dicen que el mensaje es demasiado agresivo, acusador y aterrador, y que es difícil de vivir, de entender y sobre todo a someterse al señorío de Jesús.
Las iglesias por todas partes están ansiosas de ajustar ese mensaje al gusto del cliente. Ve a una iglesia. Van a tratar de acomodar el mensaje para que tú no te vayas. Y ese no es el mismo mensaje que podemos ver en las Escrituras. Ese mensaje no lo podemos encontrar en las Escrituras. Los que viven un cristianismo hecho a su medida piensan que están oyendo el evangelio auténtico y creen que están siendo rescatados del castigo eterno, cuando en verdad están siendo mortalmente descarriados y apartados del evangelio auténtico. Dice en Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14: es muy fácil andar por el camino que lleva a la perdición, porque es un camino ancho y mucha gente va por ese camino. Pero es muy difícil andar por el camino que lleva a la vida, porque es un camino muy angosto. Por eso son muy pocos los que la encuentran. El verdadero evangelio es un llamado a morir a sí mismos, a negarse a uno mismo, cargar su cruz y seguirlo. El evangelio de hoy ofrece una falsa esperanza. Les promete que pueden tener vida eterna, a la vez continuar viviendo como les da su gana. Siguen viviendo en rebeldía contra Dios, sin importar que Dios los está viendo, sin importar que Dios existe. Más aún, estos falsos los animan y los invitan a aceptar a Jesús como Salvador sin comprometerse a su señorío. Lamentablemente, muchas personas están aceptando todo lo que se predica hoy en día. Y sobre todo, ¿cuántos no se han levantado a predicar? Como les dije, en las redes sociales. Ya todo el mundo predica. Yo no voy en contra de que prediquen, pero que prediquen la verdad. Que prediquen lo que conocen, lo que han aprendido, lo que el Señor ha hecho por ellos, pero que no traten de enseñar una doctrina que no conocen. Mas quieren enseñar sin conocer la verdad. Solamente están siendo de tropiezo para todos aquellos que están escuchando, para todos aquellos ignorantes que no conocen y están aceptando ese mensaje. En vez de verlos como lobos disfrazados de ovejas, los aceptan como parte del pueblo de Dios. Este evangelio popular de nuestro día ha sido tan severamente adulterado que ha llegado a ser otro evangelio, un mensaje tan corrupto que los llevará a su propia destrucción. En la conocida historia del joven rico, muchas veces yo sé que les he predicado de esta historia del joven rico, pero cada vez que medito en esta historia, cada vez más me sorprendo. En Marcos 10, 17, 22, el joven se acercó corriendo a Jesús, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pensaba que era un candidato perfecto para la vida eterna, pero no recibió la respuesta que él esperaba escuchar. El joven se jactó de haber obedecido los 10 mandamientos toda su vida. Y Jesús podría haberle dicho en ese momento, si Jesús haya estado viviendo el evangelio de hoy: ¿sabes qué? Solamente repite esta oración conmigo y basta. Toma la decisión y basta. Pero Jesús nunca le dijo eso. En el versículo 21, Jesús le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Jesús confrontó al joven rico con la realidad del pecado y de que era esclavo del dinero y de sus posesiones, y que en realidad el joven no buscaba el verdadero o la verdad del evangelio. Él no buscaba conocer la verdad del evangelio. Él no buscaba recibir una respuesta que fuera en contra de lo que él pensaba, de lo que él creía. Jesús hizo que saliera a relucir la justicia de la justicia propia del hombre,
y luego lo dejó al descubierto, su amor al dinero. Jesús no le presentó un evangelio fácil al joven rico, sino que puso al descubierto su pecado, al amor por el dinero, que antes que a Dios. El joven rico quería que Jesús le enseñara cómo tener la vida eterna, pero Jesús le dijo que el precio era de abandonar su justicia propia y sobre todo que reconociera que era un pecador indigno, miserable y que al mismo tiempo no era bueno como él decía. Tenía que estar dispuesto a someterse al señorío de Jesús y aún así ello significara dejar todo lo que poseyera aquí en la tierra. El joven no quiso hacer ni lo uno ni lo otro, ni reconocer su pecado ni negarse a sí mismo, sino que se fue él afligido por estas palabras. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Prefirió su dinero, sus posesiones, que tener a Jesús. No tenía interés en negarse a sí mismo. No tenía interés en cargar su cruz. No tenía interés en seguirlo y mucho menos a sacrificarse y a someterse al señorío de Jesús. Él solamente buscaba lo que sus oídos querían escuchar. Quería que Jesús le diera una palmadita diciendo: bien hecho, hijo. Jesús no le dio un evangelio distinto. Jesús no le dio un evangelio sencillo. Jesús lo confrontó porque él conocía lo que había en él. Y le dijo la realidad de lo que él pensaba que estaba engañando. Podría haber engañado a otros hombres, como muchos hoy quieren engañar a personas que son piadosos, que son cristianos, pero en realidad no lo son. Jesús lo confrontó y le dijo: no es así como tú crees. Tú no eres cristiano. Tú no amas a Dios. Tú amas más a tu dinero, a tus posesiones. Tú no amas a tu prójimo. Has quebrantado toda la ley. Se fue triste y afligido. ¿Por qué? Porque quedó al descubierto. No pudo engañarlo al Mesías. Tal vez nosotros vayamos ante la iglesia, ante el pastor, le digamos: no, si yo soy así, yo soy así. Pero ante Dios no podemos ocultarle la verdad. Dios nos va a confrontar tarde o temprano y te va a decir: hipócrita, mentiroso. Si me amaras, cumplieras mi voluntad. Si me amaras, vivieras de acuerdo a mi voluntad, te negaras a ti mismo, cargaras tu cruz todos los días y me siguieras. Ese es un llamado radical, no es un llamado que vaya poco a poco, que va escalando poco a poco. Es un llamado radical a seguirle ya. No es por etapas. Jesús hizo que saliera a relucir la justicia propia del hombre rico y luego dejó al descubierto su pecado al amor por el dinero. Mas este evangelio torcido y mal informado que se está predicando no confronta el pecado porque no proviene de Dios. Es otro evangelio desconocido. Es un evangelio satánico. Este evangelio solo quiere que usted le vaya bien, que usted decrete, proclame, que demande sus bendiciones. Mas usted no está dispuesto, o no estamos dispuestos a someternos al señorío del Señor. Si no eres rico, es porque no tienes fe. Si no prosperas, es porque no tienes fe. O porque no has pactado con una buena ofrenda, o porque no has diezmado, o porque le has robado los diezmos a Dios. Es lo que se está predicando hoy. Lamentablemente. Veamos otro ejemplo más en Lucas 9:57, donde Jesús va de camino con algunos de sus seguidores y uno de ellos le promete: te seguiré a donde quiera que vayas. Wow. ¿Se imaginan a Jesús diciéndole: oye, qué bueno, me suena perfecto que me sigas? De hecho, vamos a ir a un restaurante a comer, un restaurante elegante, vamos, te invito. Nada de eso le dijo el Señor. Mas le dijo todo lo contrario. En Lucas 9:58 le dice:
Jesús le contestó: las zorras tienen sus cuevas y las aves tienen sus nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo ni siquiera un sitio donde descansar. Jesús no le dijo: sígueme y serás feliz, gozarás de salud, serás rico y próspero y triunfador. Simplemente le dijo: quiero que sepas esto, no tengo ni siquiera un lugar donde poner la cabeza. El discipulado te va a costar todo lo que tengas. No esperes comodidades y vida fácil. Aquí Jesús fijó la norma, sus términos, como la negación propia y total. ¿Se imaginan? ¿Pueden ver la diferencia del evangelio de nuestro Señor Jesucristo al evangelio que se está proclamando hoy en día? No se está confrontando el pecado. No se está confrontando cómo estás viviendo actualmente, día con día. Están callando, porque los que están predicando son falsos. No les importa. A ellos solamente les importa llenar sus bolsillos. A ellos solamente les importa que sus iglesias estén llenas, porque entre más llenas, más dinero. Si se atreven a confrontarlos, a enfrentarlos, la gente se va, porque la gente no quiere escuchar esas palabras. Porque si no se van como el joven rico, se van tristes. Ay, no, me voy de ahí porque ahí hablan muy fuerte. A mí me confrontaron. Yo estaba viendo en fornicación y habló de fornicación, me dijo que me iba al infierno, mejor me voy de aquí. Me voy a otra iglesia donde dicen que a pesar de que sea fornicario, Dios me ama. Aunque sea adúltero, Dios me ama. Dios siempre me va a perdonar, aunque es adulterio ahorita y Dios me perdona y lo vuelva a hacer ser practicante. Dios me perdona muchas veces. Han confundido las palabras del apóstol Pablo. Los cristianos pecan, fallan, pero no son practicantes. Tomaron la gracia como el libertinaje, pero no es así. Un hijo de Dios no hace eso. Un hijo de Dios le teme a su Dios. Un hijo de Dios busca las cosas del cielo. Un hijo de Dios fue apartado para hacer buenas obras, pero no para que el hombre se jacte de esas obras. Es Cristo en él obrando. Es Cristo en él obrando para que Dios sea glorificado a través de su Hijo, a través de nosotros. Jesús morando en nosotros produce esas obras y así el Padre es glorificado, pero no por nuestras obras. Es Jesús operando a través de nosotros. En Lucas 14, 25, 27 dice que Jesús estaba caminando con mucha gente y les dijo: si alguien viene a mí pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, hermanas, no puede ser mi seguidor. El que me siga tiene que entregar hasta su propia vida. Si alguien no carga la cruz que se le entrega al seguirme, entonces no puede ser mi seguidor. Esa es la traducción PDT. Mas el evangelio de hoy ha sido reducido a una idea sencilla, fácil. Hoy se enseña que Jesucristo es un Salvador bondadoso, misericordioso, paciente, y lo es. Y que está dispuesto a esperar hasta que tú decidas, hasta que ya dices tú: ya basta, ya me cansé de andar en la vida haciendo lo que quise, ahora ya quiero ser cristiano. Piensan que el Señor está esperándolos con brazos abiertos, decir: bueno, cuando tengas tiempo, cuando ya estés cansado, cuando tengas ya, yo aquí estaré esperándote con los brazos abiertos. Ustedes no conocen a Dios. Dios es un Dios de ira. Nadie se burla de Dios. Con Dios no se juega. Mas hoy se están burlando de Dios. Estos predicadores, estos falsos, estos que están predicando un evangelio diferente, torcido, mal informado, se están burlando de Dios. Pero más tristeza me da aquellos que le prestan atención a estas personas.
¿Por qué? Porque no están meditando ellos mismos en la palabra. Por la flojera o por lo que sea, prefieren escuchar a estas personas y creerles. Piensan que Dios los va a esperar para darles vida eterna, tan solo con el hecho de que lo acepten en su corazón. Bueno, ya te cansaste, bueno, Señor, ahora sí te acepto en mi corazón. Listo, ya tienes vida eterna. Qué equivocados están. Están bien lejos del reino de Dios. Han hecho de este evangelio algo atractivo, algo fácil y no aburrido. Y vaya que lo han logrado. Han hecho todo lo opuesto que nos predicó nuestro Señor Jesucristo. Cuando le preguntaban que si se podría obtener la vida, cuando le preguntaban cómo se podría obtener la vida eterna, Él les hacía ver como si fuera algo difícil. Y no fácil, como hoy en día lo dicen que es. ¿Quieres tener vida eterna? Solamente di estas palabritas. A ver, repite conmigo. Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Listo, tienes vida eterna. Ya está, ya el Señor apuntó tu nombre en el libro de la vida. Ya listo, ya puedes vivir como tú quieras. Ven los domingos, te sientas y escuchas y te vas a tu casa y haces lo que quieras. Sigue viviendo tu vida normalmente. Lamentablemente están muy lejos del reino de los cielos. El evangelio moderno ya no demanda estar bajo el señorío de Cristo o ser abnegados. Ya no hay esas demandas. ¿Qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo en Mateo 16:24? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Estos tres requisitos hablan de la decisión radical que implica seguir a Jesús. Radical. Cuando venían a Jesús, ellos le seguían. Ellos no se quedaban atrás. Ellos caminaban con Jesús. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos, a sus apóstoles: sígueme, ellos dijeron: no, Señor, bueno, voy un ratito, después me regreso, no. Fue algo radical. El cambio es radical. Te va a costar todo. Al momento de tú venir a Cristo, te va a costar todo. Si vas a aceptar a Jesús en tu corazón, es porque te va a costar todo lo que tienes. No es solamente decir: voy a aceptar a Jesús y vivir mi vida normalmente, como si nada hubiera pasado, los domingos a la iglesia y seguir viviendo mi vida como me plazca. No. Si eres mentiroso, dejas de ser mentiroso. Si eres ladrón, dejas de ser ladrón. Si eres lo que fueras, aquello que le desagrada a Dios, lo dejas de hacer. Y te sometes al señorío de Cristo. Porque ya no haces las cosas que hacías antes, porque ahora eres una nueva criatura en Cristo. Esas cosas pasaron. Ya son viejas. ¿Te imaginas yo aceptando a Jesús y haciendo lo mismo que hacía antes? ¿Dónde está la nueva criatura? ¿Dónde está que soy nuevo en Cristo? ¿Dónde está que yo amo a Dios? ¿Dónde está que el Señor transformó mi vida? El llamado de Jesús es un llamado a morir y a vivir para Cristo, a ser una nueva criatura en Dios. Tienes una nueva naturaleza, y si no la tienes, vas a seguir viviendo la vida que llevabas antes. Entonces es una indicación de que no has sido nacido de nuevo. Entonces ahí hay peligro. Tienes que examinarte. Tienes que ver la verdad, la realidad de que no eres cristiano y que vas derecho al infierno. Que no tan solo porque dijiste que repetiste esas palabras, esa confesión de fe, de que aceptaste a Jesús, quiere decir que tu nombre estaba escrito en el libro. Jesús nunca lo apuntó, porque Él miró en tu corazón que no había ese arrepentimiento genuino. No había ese arrepentimiento genuino. ¿Por qué? ¿Qué dice Juan 15? Por tus frutos se reconoces. Es que no hay otra cosa. Vas a ver a una persona que acepta a Jesús por sus frutos. Si Jesús muere en él, va a actuar distinto como actuaba antes. Ya no va a ser el mismo. Tiene que producir fruto. Jesús lo dijo.
Si estás y permaneces en mí, si estás pegado a mí, vas a producir fruto, no tú. La rama no produce fruto. Es Cristo, la viña, que hace que produzca fruto esta rama. Si estás conectado a la vid, vas a producir fruto. Si no estás conectado a la vid, no vas a producir fruto. Entonces no eres de Cristo, no son míos. Es como se reconoce a los verdaderos creyentes y a los que no son verdaderos creyentes. Un verdadero creyente busca la verdad. Miro en las redes sociales. Es una burla. Da tristeza ver lo que miro en las redes sociales entre los que supuestamente conocen la palabra de Dios. Están ahí solamente para debatir. A ver, ¿quién quiere subir a debatir conmigo? Supuestamente cristianos. ¿Quién sube a debatir conmigo? Qué tristeza da. Y ahí van personas y ahí se ponen a debatir. Esa es una burla. Y ahí están peleándose. Qué triste. Lamentablemente un día van a estar delante del Rey. Y ahí los quiero ver. Pero tristemente se ha reemplazado el evangelio puro con un nuevo evangelio torcido, el cual está dando resultado. Pusieron fin a la enseñanza bíblica pura que estaba centrada en Dios y la reemplazaron con una teología, con enseñanzas centradas en el hombre, dejando fuera a Dios. Han reemplazado la teología, la enseñanza que exalta a Dios, con una psicología de autoestima que exalta al hombre, por la cual interpretaron erróneamente el evangelio, con el fin de hacer que las personas se sientan bien en cuanto a sí mismas, para que así puedan cumplir sus sueños. Tú puedes hacerlo. Y de volada sacan esta cita: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a hacer una prueba: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Cuando esa cita la decían aquellos que eran perseguidos, que estaban siendo perseguidos para matarlos, que estaban bajo persecución, y ellos decían: todo lo podemos en Cristo. Somos más que vencedores en Cristo. No para hacer una prueba: todo lo puedo en Cristo. El verdadero evangelio no se trata de realización propia, sino de negación de uno mismo. De eso se trata el evangelio. De negarte. De aborrecerte a ti mismo. De decir: basta conmigo mismo. Yo no quiero nada conmigo mismo. Dios nos llama a morir a nosotros mismos. Dios te llama a que te digas a ti mismo: basta. Y dejar que Cristo tome el lugar. Que sea Él el que te dirija. Que sea Él el que tome el control. Estos predicadores falsos han prostituido la intención divina del evangelio. Han reemplazado la gloria de Dios por la satisfacción del hombre. Dice la palabra que en los últimos días habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. En vez de obedecer a Dios, solamente harán lo que les venga en gana y dirán que aman a Dios y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Segunda de Timoteo 3, capítulo 3, versículo 2 al 5. Estaba leyendo una oración de un evangelista llamado Arthur Bennett hace unos siglos, el cual tiene toda la razón con estas palabras. Escuchen esto, por favor. Creo que presten atención a estas palabras de este evangelista. Dice: Señor, alto y santo, manso y humilde, hazme aprender por la paradoja de que el camino hacia abajo es el camino hacia arriba, que ser humilde es ser elevado,
que el corazón quebrantado es el corazón sanado, que el espíritu contrito es el espíritu que se regocija, que el alma arrepentida es el alma victoriosa, que no tener nada es poseerlo todo, que llevar la cruz es tener la corona, que dar es recibir. Hazme hallar tu luz en las tinieblas, tu gozo en mi tristeza, tu gracia en mi pecado, tus riquezas en mi pobreza, tu gloria en mi valle, tu vida en mi muerte. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Mas no, ya no se predica la palabra de Dios hoy en día. Hoy se está predicando un evangelio que se trata del hombre, de sus logros. Se está predicando un evangelio que se trata de ti, que se trata de tus intereses, que se trata de cómo te puedo ayudar, cómo te puedo exhortar. El evangelio de hoy se trata cómo te puedes superar, cómo puedes demandar, cómo puedes concretar. Ya no se trata de negarte a ti mismo. Ya no se trata de ser pobre en espíritu. Ya no se trata de tener la dependencia de Dios. Ya no se trata de que tú seas misericordioso. Ya no se trata de que tú ayudes a tu prójimo, ayúdate a ti mismo. Ya no se trata de que tengas un corazón limpio. Solamente se trata de que vayas a la iglesia, ofrendes, diezmes. Porque hoy se valora, si eres próspero es porque Dios está contigo. Si te va bien en tu negocio es porque Dios está contigo. Te va mal es porque algo mal estás haciendo. Le has robado a Dios o le estás fallando a Dios con un pacto que hiciste. Ya no se trata de honrar a Dios en estos días. Eso se quedó atrás. Ya no hay nada de eso. Al hombre ya no le importa escudriñar las escrituras. A las personas ya no les interesa meditar en la palabra de Dios. Solamente le importa lo que digas tú, lo que diga el pastor. Si él dice eso, eso será amén, amén. Si el pastor me dice que él es, que esto es, pues eso es. Ya no hay temor de Dios. Ya no buscan servirle al Señor. Ya no quieren que el Señor sea el que tome el control de sus vidas. ¿Por qué? Porque no les conviene. No quieren, ellos no buscan nada que les vaya a perjudicar su estilo de vida. Solamente buscan crecer. Quieren vivir solamente para ellos mismos. Qué es triste esto, da tristeza, pero vemos que las exigencias de Jesús son fáciles, ¿no? Seguir a Jesús es fácil, te va a costar todo. Tienes que dejarlo todo, si no aborreces a tu padre, a tu madre, si no te aborreces a ti mismo, no eres digno de mí. O si amas más a tus padres, o a tu madre, o a tu hija, a tu esposa, más que a mí, no eres digno de mí. Amas más tu trabajo, amas más tu deporte, no eres digno de mí. Si hay algo que toma el lugar de Dios, si hay una prioridad que no es Dios en tu vida, no eres digno de Dios. Si Dios no está en primer lugar en tu corazón, si no pones a Dios en primer lugar en tu corazón, no eres digno de Dios. Dios es primero en todo. Dios es el que debe tomar las decisiones por ti. Tú debes de morir para el mundo. Debes de morir para las cosas que te apartan de Dios. Si no lo haces,
sencillamente no eres cristiano. Si tú vives un cristianismo en el cual prefieres las cosas, las comodidades, que a Cristo, pues lógico, no eres cristiano. Aunque digas, soy cristiano, no eres cristiano. Muchas personas dicen que son cristianas. Con sus hechos demuestran todo lo contrario, cuando en verdad no son cristianos. El mensaje de la salvación nos llama a rendirnos al Señor. Así tan sencillamente. El Señor te llama, vienes a Él a rendirte ante Él, a someterte a su señorío, a seguirle a sus términos y no a los tuyos. Así tan fácil. Tú no vienes a Jesús para hacer lo que tú quieras. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Yo solamente hago lo que el Padre me dijo. ¿Somos seguidores de Cristo? Debemos de imitarlo. ¿Qué hizo Jesús? Obedeció al Padre en todo. Él hacía solamente lo que el Padre le decía. ¿O acaso Jesús hizo lo que Él quiso? ¿Verdad que no? No. Él vino a morir y vino y lo cumplió. El Señor nos llama a cargar una cruz. La cruz representa persecución. La cruz representa muerte. La cruz no representa prosperidad. La cruz no representa comodidades. Todo lo contrario. La cruz representa que estás condenado a morir. Negarte a ti mismo. ¿Qué representa negarte a ti mismo? Que debes dejar todo aquello de lo que te ofrece este mundo y poner a Dios primero. Tal vez Dios no te pida tus casas, tu dinero. Tal vez Dios no te pida que dejes ese trabajo. Dios no te pida estas cosas. Pero debes de estar dispuesto si te lo llegara a pedir. Debes de estar dispuesto a dejarlo si Dios te lo llegara a pedir. Pero Dios tiene que tomar la exclusividad en tu corazón en todo momento. El evangelio que Dios predicó no es un evangelio sencillo. Pregúntale a los santos del Antiguo Testamento. Fueron perseguidos, fueron muertos. Pregúntale a la iglesia primitiva de la prosperidad. Fueron asesinados. Los mártires. Mas el evangelio de hoy que escuchamos, Dios te ama, Dios lo dio todo por ti. Solamente ven, repite estas palabritas conmigo y ya el Señor está listo con su pluma para poner tu nombre en el libro de la vida. Es una de las grandes mentiras antibíblicas. Repite esta oración conmigo. Cuando Pedro dio esa oración, su primer discurso en el día de Pentecostés, ¿acaso dijo la palabra? A ver, repitan conmigo los que quieran aceptar a Jesús. No. ¿Qué haremos? Dijeron ellos. ¿Qué haremos? Arrepiéntanse de lo que hicieron. Ellos dieron el paso. ¿Qué haremos? El mensaje de la palabra de Dios es dura. Por eso muchos discípulos lo abandonaron. ¿Quién podrá salvarse así? Lo que es difícil para el hombre, para Dios, todo es posible. Por eso miren, el evangelio, cuando Dios te llama a seguirlo, debes de entender esto en cuenta. El evangelio no es algo sencillo. El caminar con Dios te va a costar todo. Todo te va a costar. Si te gustaba hacer cosas que a Dios les desagradaba, vas a tenerlo que dejar. ¿Te gustaba hacer algo que te fascinaba hacer? Sea un deporte, una costumbre que a Dios le desagrada, algo que tú sabes que va en contra de Dios. Tienes que dejar todo aquello. Eso se llama negarse a sí mismo y aceptar el señorío de Cristo. Te niegas a ti mismo, te niegas a dirigirte tú mismo, te niegas a depender de
de ti mismo y aceptas el señorío de Jesús en tu vida. Que Él sea el que te dirija. Que Él sea el que tome el control. Cargar la cruz. Eso estar expuestos a morir por Cristo en cualquier momento. Seguirlo a Él es dejarlo todo. Dejarlo todo, tan sencillamente todo por Él. No es tan fácil decir solamente yo te sigo, Señor, y ya todo aquí, ¿sabes qué? Déjame hacer esto y ya no. Dice en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará a otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pero aquí como siervos, la palabra correcta es como esclavos. Como esclavos. Un esclavo no tiene él ninguna autoridad por sí mismo. Un esclavo está a lo que dice su Señor, obedece a lo que dice su Señor y hace lo que su Señor le dice. Jesucristo es nuestro Señor. Él nos compró con precio de sangre. No nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Cómo nosotros nos vamos a atrever a querer hacer lo que nosotros queramos cuando nosotros ya no nos pertenecemos? Le pertenecemos al Señor. Él nos compró con precio de sangre. ¿Cómo vas a querer tú hacer algo con algo que no es tuyo? ¿Cómo vas a utilizar tu cuerpo para algo que pueda dañar el templo de Dios? Recuerda que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y cuando nosotros hacemos algo que ofende a Dios, estamos exponiendo al Espíritu Santo en nosotros, que esté viendo todo lo que tú estás haciendo. Eso es triste lo que estamos viviendo hoy en día. Más la gente aún no lo quiere ver. Quiere seguir con la idea de que aceptar a Jesús es vivir un cristianismo normal, ligero, que podamos hacer lo que queramos. El evangelio que se está predicando hoy es un evangelio demoníaco. Un evangelio que solamente te está llevando por la puerta ancha, por el camino espacioso. No te está conduciendo por la puerta estrecha, por la puerta angosta. Voy a terminar con esta cita con la cual empecé. Dice en Gálatas capítulo 1, versículo 7, versículo 9. En realidad no hay otras buenas noticias, sino que hay algunos que los están confundiendo. Ellos quieren cambiar las buenas noticias acerca de Cristo. Pero ojo, si nosotros o un ángel del cielo les anuncia otras buenas noticias diferentes a las que les anunciamos, que Dios lo condene. Lo dije antes y ahora lo repito. Si alguien les anuncia otras buenas noticias diferentes a las que ustedes han aceptado, que Dios los condene. Yo solamente a ustedes los exhorto, a aquellos que me ven a través de las redes sociales, que se examinen a ustedes mismos si están conduciéndose por el camino angosto o si van por el camino que lleva a la perdición. Tengan cuidado por donde van. Busquemos la verdad, escudriñemos las Escrituras, pidámosles al Señor discernimiento para entender la verdad, conocer la verdad. Gracias por estar aquí. Que Dios me los bendiga. Hasta pronto.